¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es un placer saludarles en esta mañana nuevamente en el programa de Iluminando la Oscuridad, en la Oscuridad con Jaume Campos y Esperanza Sánchez. Ellos están en España y nosotros aquí les escuchamos, como siempre, muy atentos a todo lo que nos van a platicar hoy, un tema muy interesante. ¿Cómo están? Primeramente que nada, bienvenidos. Hola Miguel, Miguel, gracias. muchas gracias por estar ahí, por darnos voz en el mundo de Estados Unidos. Muchas gracias. No, Y en no, el resto del excelente. mundo. Ya lo esperábamos este día porque nos tienen cosas muy interesantes para seguir creciendo de manera interna. Hay muchas cosas que a veces andamos en las carreras, en el trabajo y necesitamos esa voz que nos ayuda a superarnos, ¿no? Y sabemos que hay mucho más por conocer. Así que prepárense, amigos. Los invitamos también para que nos envíen sus mensajes. ¿Tienen alguna pregunta? Con toda confianza, aquí Jaume Campos y Esperanza Sánchez nos van a poder responder. Hoy es, ¿qué nos impide obtener un sueño reparador? Y no se trata de consejos de comprar una almohada. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero hay muchas A cosas que veces tenemos en la también. cabecita, ¿verdad? Claro, claro, Sí. porque el mundo del sueño, el sueño es muy importante. El hecho de dormir bien es nuestra mitad la mitad de nuestra vida. Nos pasamos la vida con los conflictos diarios, esto, aquello, y bueno, tenemos que apretar, empujar, luchar, defender, pero luego tiene que venir ese punto de descansar. Es como en la guerra, hay un momento que está la batalla, pero luego tenemos que descansar. Y el descanso, si es efectivo, si es bueno, al día siguiente las cosas se ven mucho mejor, con más energía y con más potencia. Sí. Y fíjate, como bien decías, una cosa es cómo tener un sueño reparador y otra cosa es qué me impide tener un sueño reparador. Porque cuando uno no consigue dormir o descansar, pues nos metemos a internet buscando consejos y hay muchos consejos. Pero claro, el tema es qué pasa cuando yo tengo ya esos consejos o yo sé qué es lo que me conviene y aún así no lo consigo. Y de eso es el enfoque que nosotros queremos trabajar, porque ese es de lo que nosotros hacemos, porque no se trata, como digo, de hacer esfuerzos o de cambiar cosas, sino qué está pasando dentro de mí, que en este caso es la parte emocional, que muchas veces nos lleva a darle vueltas a las cosas y pasan las horas en el reloj y nosotros seguimos despiertos, ¿no? Entonces se trata de empezar a mirar hacia adentro y entender qué está pasando dentro de mí. Que claro que todo lo demás nos va a ayudar, pues leer, habrá gente que le ayude a leer un poquito antes de dormirse, o no ver películas muy Terroríficas. terroríficas antes, o no cenar fuerte. Hay muchos consejos, ¿no? Mm. Pero como digo, eso sería como no tenerme en cuenta yo. Escojo algo de afuera, intento aplicármelo. Ya, pero es que si yo, no es que no sepa dormir, si yo sé dormir y mi cuerpo sabe, pero el tema es que no lo consigo. Entonces, ¿qué me está pasando a mí? Que no consigo dormir, que es algo natural para todos. Así que Y el primer punto. Espera, espera. a ver, una cuestión. Entonces, dormir es muy importante, ¿ok? Lo necesita nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras células, pero no se trata, por ejemplo, de cansarse para dormir y caer tendido. Bueno, eso sería bueno también, pero también es mucho mejor que ese sueño sea reparador y que por dentro nuestras emociones, haya una paz y despierta uno con más energía, ¿no? Es que una cosa son, nosotros llamamos los mecanismos de compensación, en los que una persona utiliza ciertos sistemas de compensación para poder lograr algo. Por ejemplo, si una persona hace ejercicio, que está muy bien, y se cansa, se da una buena ducha y se va a dormir, lógicamente duerme con mayor tranquilidad. Pero nosotros vamos un poco más a fondo. Porque si no, tiene que estar haciendo ejercicio todos los días para descargar la tensión. Pero está descargándola, pero no está liberándose de esa tensión. Porque no está afrontando el conflicto que le haya llevado a lo que sea. Por eso, para nosotros, lo más importante para irnos a dormir, el primer punto sería aclarar los conflictos. Si no aclaras los conflictos, no se puede. Miguel, ¿estás ahí?
Sí, perdón, se me movió la cámara, no se preocupe. Ah, Está Sí, apuntando acá hacia arriba. yo digo, ya ha pasado un fantasma. se ha dormido. Miguel se ha dormido. Se quedó Se ha dormido, dormido ¿no? la cámara, no Miguel. Entonces, Se ha dormido la cámara. sí, le escucho, Funcionó le tanto escucho. que... Sí, sí. Si me platicaba sobre, Entonces, bueno, pues la diferencia, ¿verdad? Que sí hay que tener el sueño reparador y no se trata de estar cansado, ¿verdad? claro, es que una cosa es una respuesta superficial en la que esa respuesta lo único que hace es mantener, eh, lograr el objetivo, pero tiene que estar uno siempre empujando. Y otra cosa es que si aclaras los conflictos que te impiden descansar, porque claro, estamos todo el día estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y llega la noche y queremos automáticamente, como si fuera una película, fin, the end, y dormir. Y eso no es posible. Fíjate que cuando el objetivo es dormir, pues uno puede buscar ayudas, ciertos medicamentos o café. Bueno, café no, Café perdón, no. no, al contrario. No, pero por ejemplo, es que estaba pensando, Valerianas y cosas así, ¿no? no, es que estaba pensando en un chico que le pasaba igual, que no conseguía dormir. Entonces después lo que hacía es que cuando le daba sueño por la mañana porque no había podido descansar, entonces echaba mano del café. Entonces uno entra en un bucle, ¿no? De ahora que tengo que dormir no duermo, después cuando tengo que estar despierto no me duermo, y entonces tengo que buscar estimulantes que me duerman o que me despierten. Claro, ahí es como que el objetivo es dormir, como si el dormir fuera la solución, pero como decías, yo puedo dormir, pero puede que no haya descansado. Y precisamente si estoy en esas situaciones porque algo internamente me atormenta, me preocupa, me angustia. Si yo no resuelvo eso, aunque cierre los ojos, no voy a estar descansando. De hecho, ¿cuántas veces nos despertamos por la mañana habiendo dormido y uno se siente, Menuda lucha interna. Ha claro, habido una batalla, no un dormir. te Claro. levantas agotado, que no tienes fuerzas para levantarte de la cama, Sudando, sudando, peleando. has tenido pesadillas, te duele el cuello, te duele todo el cuerpo? Entonces eso lo que te muestra es que no has descansado. Aunque hayas dormido, sigues teniendo un problema en el sueño. Y luego tenemos que entendernos. El sueño, si no es reparador, no es nuestro enemigo, sino que tenemos que ir aprendiendo a entendernos y a entender lo que nos está ocurriendo. A veces hará falta un buen profesional que te ayude, pero otras veces con algunos puntos concretos se puede mejorar muchísimo. Hay gente que tiene la dificultad para irse a dormir. Hay gente que le es muy fácil dormirse, pero luego mantener el sueño le cuesta. Hay gente que cuando mantiene el sueño a mitad de noche se desvela otra vez y tiene que volver a empezar. Son distintas fases en las que uno tiene que ir aprendiendo a entender. Y lo segundo que para nosotros es importante, así como hablábamos al principio, de aclarar tus conflictos emocionales, porque luego lo que ocurre es que cuando te vas a dormir, todo eso que no has hecho, que no has aclarado, que no has gestionado, te viene encima en el sueño y empieza a entremezclarse con tu descanso. Y entonces lo que montas es como una vida paralela de oscuridad en el sueño y de luz durante el día. Wow. Y entonces lo que no expresamos durante el día, lo expresamos durante la noche. Porque hay gente incluso que habla o que se mueve o está medio agresiva cuando está dormida, ¿verdad? Incluso se levanta y actúa como si estuviera en la propia oficina, levantándose, yendo aquí y allá, utilizando la computadora, el ordenador, con el teclado. Es brutal. Y eso depende, porque el hecho de que una persona pueda hablar un día durante que esté durmiendo y hable no tiene la más mínima importancia, porque puede haber una descarga en un momento dado. Pero cuando eso se hace habitual, o uno
si hay distintas fases. Hay quien habla, hay quien se mueve, hay quien patalea, hay quien grita y hay quien se levanta. Y esas son distintas partes que ya las últimas ya dan un indicativo de que tienes que buscar un buen profesional. Para nosotros, lo más importante siempre es la gestión. El hecho de, antes de llegar a apagar el fuego, intentar que no se produzca ese fuego. Y la forma de hacerlo sería trabajando las emociones y gestionándolas. ¿No te parece, Esperanza? Sí, es todo un mundo que hay que... Yo sé que la gente escucha, o sea, nos escucha en búsqueda de soluciones mágicas, ¿no? Y cosas rápidas que me ayuden ya esta noche. Y a veces, claro, no es tan rápido porque, como decíamos, primero tengo que empezar a entender qué me está pasando. Y muchas veces funcionamos de una forma automática en cuanto a que el mundo emocional siempre ha sido el gran enemigo del ser humano en cuanto a que te dicen que si estás triste tienes que sonreír a la vida, que tienes muchas cosas que agradecer. Si uno llora, va, no llores, venga, va, límpiate las lágrimas y sigue adelante. Si uno está deprimido, pues venga, tienes que ponerle ganas. Mucho en contra de lo que sentimos dentro en vez de entender lo que está sucediendo dentro. Entonces, el sueño es un punto donde nuestro inconsciente se está manifestando, nos está diciendo que algo no estamos haciendo bien durante el día. Y claro, querer dormir a la fuerza es como negar lo que está pasando dentro de ti. Pero lo mismo con sensaciones que tengamos en el cuerpo. Si tengo una presión en el estómago, en el pecho, o en la garganta, o en la mandíbula, todo esto que vamos viendo en los cursos que hacemos nosotros de educación emocional Jaume Campos, vas aprendiendo a entender lo que tu cuerpo te está diciendo. Cuando buscamos quitarlo, como el dormir, y yo quiero dormir y ya está, estás poniendo un parche en vez de entender lo que tu cuerpo te está diciendo. Lo estás rechazando y eso todavía genera más estrés, que es lo que pasa cuando uno está allí despierto viendo las horas pasar y encima se cabrea más porque debería estar durmiendo y no sé por qué no me duermo. Y entonces estás todavía empeorando la situación. El bucle. El bucle. Sí. Pero claro, no sabemos hacerlo de otra forma, pues es normal, ¿no? Sí, yo estoy comprendiendo un poquito de que nuestras emociones durante el día no las administramos bien, tenemos conflictos, tenemos problemas y no estamos causando bien nuestra vida, no estamos llevando bien, ordenando nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces en la noche se refleja todo eso, ¿verdad? Obviamente hay que trabajar para estar bien durante el día, porque incluso hay personas que tienen muchos problemas y en la noche el cuerpo de la mañana no aparece descansado, no se logra ese descanso que se requiere, incluso despiertan y los problemas, o sea, fíjese nada más, es triste, es terrible, ¿no? Bueno, cuando hay penas es quizás entendible, de pérdida de una persona, etcétera, emociones muy fuertes, ¿no? Viviendo con un cónyuge, con una situación tormentosa, etcétera. Prefiere la gente volver a dormirse o no quiere, está huyendo, ¿no? Hay muchos problemas que pueden estar pasando, ¿no? Pero qué mejor que administrar esas emociones durante el día y pues lograr esa paz, ese sueño reparador que todos necesitamos, ¿no? Y que se den cuenta que lo que hoy puedes gestionar, eso permitirá que mañana estés mejor. Porque si vivimos la vida solo a lo que nos viene delante en ese momento y vamos quitando lo que nos viene delante, no estamos gestionando nada. Estamos intentando como esquivar balas para que no nos dé, pero no estamos eliminando el conflicto ni el problema que tenemos. Entonces tenemos que ir un poco a la fuente y la fuente es la base. Y la base es que si no tenemos recursos, el hecho de pensar en estar tranquilo, en no tener problemas, en llevar una vida más o menos tranquila y sosegada y entendible, no va a ocurrir. Eso no es vida. Eso es sobrevivir, no es vivir. Exacto. Vivir es una elección. Sobrevivir no es elección. Aquí, Fíjate.
Bueno, perdón. sí, Lina adelante. Paola Sánchez dice, ¿cómo podemos saber cuál de todos los conflictos que tenemos es el que no nos deja dormir placenteramente? Si tiene muchos, serán todos, un poco de cada uno de ellos. Mira, aunque hay preguntas que nos cuesta responder porque cuando no conocen nuestra estructura de trabajo, y yo les diría que podríamos preparar un curso de educación emocional, un taller de educación emocional, para que la gente aprendiera de los recursos, porque hablar de algo concreto, estamos demasiado acostumbrados a vivir la vida con sintomatología. Me pasa esto, tómate esto, o haz esto, que está bien en muchos casos, pero que en otros casos es la suma y consecuencia de haber actuado de una forma que no era lo adecuado. Y eso lo que necesita es una buena gestión emocional. Y eso necesita tiempo y espacio para lograrlo. Sí. Lo que yo quería comentar era que, por ejemplo, estábamos hablando de, o sea, uno relaciona sueño reparador con dormir. Y estábamos hablando del que no consigue dormir, el que se le pasan las horas y está desvelado, pero fíjate que puede ser, por lo que tú decías, de que a veces uno no quiere ver o no puede afrontar los problemas que tiene y entonces lo que hace es desconectar durmiendo. Eso pasa muchas veces, gente que duerme mucho pero realmente no está no está descansando, porque lo que está haciendo es a través del sueño desconectar de la realidad. Y eso una señal sería cuando yo puedo dormir muchas horas, pero me despierto y no estoy descansado, que es lo que decía yo antes, ¿no? Te despiertas y es como que estarías 8 horas más en la cama, o te faltan fuerzas para levantarte. El que hayas dormido no significa que hayas descansado. O sea, vuelve a ser un indicativo de que hay que gestionar una parte emocional. De todas maneras, yo a ella le contestaría de la siguiente forma. Cuando una persona tiene varias cosas y no sabe lo que es, lo primero que debería de hacer es buscar un punto de referencia, porque cuando suelen varias cosas, a lo mejor superficialmente son varias cosas. Me pasa esto con mi familia, me pasa esto en el trabajo, me pasa esto con mis amigos o me pasa esto en mi vida social. Pero pase lo que pase, hay algo que es una constante y es el sentimiento. Es decir, puede haber un sentimiento de abandono y que uno lo siente con sus hermanos o lo siente con su jefe que no le valora o siente con su pareja que no la entiende. Y ese sentimiento de abandono es el núcleo principal para poder acceder y bucear dentro de ella, de esa emoción de abandono o de invisibilidad o de pena o de lo que sea, para poder lograr acceder a ver qué es lo que hay realmente que trabajar. Una cosa es cómo se nos representa todo en el sueño y otra cosa es cuál es el sentimiento que nos lleva al fondo del conflicto. Wow. Yo tengo otra pregunta en sus talleres que realizan ustedes continuamente. Me gustaría bueno, es una pregunta que yo he tenido esa inquietud desde hace algunas semanas. Me gustaría saber cómo avanzan las personas. O sea, hay un procedimiento en donde a los cuántos días después de estar con sus terapias o todos los consejos que ustedes dan, la gente empieza a ver resultados en su vida, ¿no? Me imagino que, pues, depende, ¿no? De cada caso, ¿no? Los resultados dependen exclusivamente en parte de la persona y en parte nuestra, lógicamente. Nosotros exponemos algo en base a la necesidad del consultante, de la persona. Pero la persona tiene que trabajar en una dirección durante un tiempo para obtener esos resultados. Porque lleva toda una vida, pueden ser 20 años, 30 años, en una dirección empujando, creyendo que la puerta abre hacia adentro, convencida y haciendo un montón de fuerza, empujando hacia adentro, sin poder obtener resultados, con la creencia de que la puerta está bloqueada. Hasta que llega un día que alguien le dice que la puerta abre para afuera, no para adentro.
y lo único que había de bloqueo era su propia cabeza con la idea de la puerta. Nosotros dividimos el trabajo nuestro, es muy efectivo porque es la base. ¿Qué significa la base? La base es cuando haces cualquier cosa, un oficio, plomero, programador, electricista, locutor, periodista, cualquiera necesita una base emocional, una base ética y una serie de elementos básicos, y luego necesita también entenderse uno mismo. Porque si no se entiende uno mismo, se acumula, se carga y estalla. Entonces, para eso están las 5 fases, en que cada una vas aprendiendo a comunicarte con tu cuerpo, vas aprendiendo a darte cuenta lo que tu cuerpo te va expresando, vas generando un diálogo. Ahora, el uso que cada persona puede hacer de eso, hay gente que desde el primer momento le cambia el chip y dice, es increíble esto. Hay gente que necesita mucho tiempo, incluso sesiones privadas que hacemos con una persona únicamente, no en grupo, tutorías para ayudar a que entienda el enfoque, porque si no entiendes el enfoque, no hay forma. Y eso nos va a ayudar a hacer que todo el trabajo de la educación emocional de Jaume Campos, de esa base, vaya directa más a esa persona. Y eso es mucho más efectivo. Por eso tenemos las tutorías personales o privadas con cada uno de los consultantes en los que trabajamos. Wow. El tema de la base, por explicar un poquito más, por si alguien porque son conceptos a veces difíciles de encajar en nuestra vida. Siempre nos han educado con unos pilares, ¿no? Con unos conceptos. La educación, ¿no? Donde te dice que es más importante comportarte de una forma determinada en una situación. Eso es cierto, pero lo hacemos como al final sin darle valor a lo que nosotros sentimos. Si tú me dices algo a mí que no me gusta, por educación no te contesto, pero después no me lo gestiono lo que yo he sentido, sino que me quedo con la sensación de que tú me has hablado mal. Y entonces ya ahí se van acumulando cosas. O igual haces algo que no me gusta y yo empiezo a sentirme culpable de que igual tenía que haber hecho las cosas de otra forma, empiezo a sentirme culpable, voy cediendo, no te pongo un límite, tú sigues. O sea, nos han enseñado a comportarnos o a vivir de una forma que siempre salimos perdiendo, porque es como que todo es lo que piensa el otro, lo que va a decir el otro, que el otro me quiera, que el otro me entienda. Y si uno piensa en uno mismo, lo vivimos como que es egoísmo, que es prepotencia, pero en realidad es que si yo no entiendo y gestiono lo que a mí se me mueve, con lo que me pasa en la vida, con lo que me dice la otra persona, el que me es infiel, el que me despide, el que me hace daño, incluso cuando hay una pérdida, como decías antes, hay situaciones que no es por culpa de nadie, alguien ha fallecido, todo eso, si yo no lo gestiono dentro de mí, genero una idea y después funcionamos con esa idea. Si a mí me engañan 2 hombres, digo, ya no quiero saber más de los hombres porque o no me lo merezco, o se ve que no me hago entender, o es que los hombres son muy malos. Y sigo viviendo con esa sensación, pero a la vez quiero tener pareja. Y vamos viviendo así, o sea, cada uno se monta sus estructuras, códigos y unos caos que precisamente eso es lo que nos lleva muchas veces a no poder coger el sueño. O sea, a veces puede haber conflictos importantes que hay que gestionar, pero muchas veces es el no saber cómo gestionar. Tengo una angustia dentro, pero intento resolverla, o tengo un problema en casa o con los estudios, y el no saber gestionarlo lo que me lleva es a desde la mente intentar resolverlo. Porque me dijo, porque hice, porque tenía que haber hecho, y cómo lo hago, y todo es mente, mente, mente. Cuando tú mantienes la mente ocupada, sin gestionar la emoción, el sueño no llega. Entonces, ahí, por ejemplo, un consejo que podríamos dar, lo que pasa es que es como una cucharadita de miel que si no lleva más, pues... Pero es
¿Qué estoy sintiendo cuando no consigo dormir? Todo ese pensamiento, ese caos que tengo en la mente, ¿qué emoción me está generando? ¿Qué siento? ¿Miedo, preocupación, angustia? Y ahí es donde hay que trabajar, pero no desde la mente. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre que uno le da tantas vueltas a la cabeza? El otro día estábamos dando una conferencia y es que le doy muchas vueltas a la cabeza. Realmente uno le da vueltas a la cabeza porque está queriendo solucionar algo, lógicamente. Aparentemente parece bueno y correcto, y no es así. Uno le da vueltas a la cabeza y le da vueltas y le da vueltas porque está pensando cómo arreglar algo y no lo podrá arreglar nunca porque el pensamiento no puede acceder al sentimiento. Es decir, muchos problemas, muchas vueltas que le damos a la cabeza para buscar una solución, lo hacemos con la cabeza y no con el sentimiento. Si yo te digo que te quiero y tú empiezas a pensar a ver si me quiere o no, podemos estar días, meses y años y tú irás calculando en base a, pues me viene a recoger a la emisora, pues entonces sí que me quiere. O se viene esto, pero no estamos conectando con el sentimiento. El sentimiento es el que define, pero no sabemos hacerlo. Nos da vergüenza, nos genera vulnerabilidad, miedo, inseguridad, temor. Y entonces el mundo de la emoción la dejamos al lado y empezamos a analizarlo todo. Mira, si te parece, Miguel, yo me había apuntado, porque a veces me apunto las cosas, me había apuntado una cosa. A ver. Para definir nuestro trabajo de educación emocional, Jaume Campos, ¿cuál es el sentido de la vida? Como nosotros lo entendemos. Y nosotros ni somos religiosos, nosotros trabajamos la personalidad, aunque personalmente yo pueda tener mi idea, pueda tener mi parte emocional, pues más budista o cristiana o lo que sea, pero más espiritual. La parte espiritual es una cosa y la parte de la personalidad es cómo afrontamos nuestras situaciones. Entonces, no vale rezar a Dios para que la relación con mi madre vaya mejor. Y eso hay que tenerlo muy claro. Porque la creencia de cada uno espiritual no va a arreglar nada de lo que es qué dificultades tengo yo para afrontar las relaciones con mi madre. Eso que quede bien claro. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es el sentido de la vida? Y el sentido de la vida es aprender de ella. Es decir, la vida te trae cosas, que te las esperas, que no te las esperas, que luchas para que nunca se te ocurra, que te pasen y te pasan. Y te pasa de todo. Y uno quisiera estar en el punto ese de que le pasa a los demás, pero a mí no me pasa. Pues no, la vida es como es. Y si pensabas que nunca ibas a tener un divorcio, si pensabas que tus hijos los habías educado de una forma y te sale uno totalmente distinto, hippie o lo que sea, distinto totalmente a la estructura, que es incapaz de hacer lo que tiene, no lo valora porque no es lo mismo para esa persona. Entonces, el sentido de la vida es aprender de lo que nos trae la vida. Porque si vamos contra la vida, luchando por querer que sea como nosotros queremos que sea, eso es horroroso. Eso es desgastante, cansino, no tiene ningún sentido. Torturante. Entonces, ¿pero qué ocurre? Para aprender de la vida tenemos que tener unos recursos, tenemos que tener unas herramientas. Esa es la base de la educación emocional, Jaume Campos. ¿Y qué significa? Que a través del cuerpo, como primera base, puedes empezar a darte cuenta cómo te afectan las cosas. Porque uno es muy fácil de decir, yo paso, a mí me da igual. Lo de mi hermano, eso es cosa suya. Bueno, si eso que dices que es cosa suya, que lo dices con la cabeza, lo sientes, no hay problema. Pero como lo digas una cosa y sientas otra, tarde o temprano estallará como un volcán. Así es. Una cosa que ahorita me vino a la cabeza, viendo un meme por ahí, de esos memes que se usan para reírse en la computadora y todo eso, decía, no es lo mismo
envejecer, lo decía con unas palabras un poquito altisonantes, ¿verdad? Dice, no es lo mismo envejecer a envejecer siendo sabio, pues dice, porque hay eh, viejos que son pentontos, decía, o sea, puedes envejecer con creencias demasiado absurdas y puedes decir, yo así soy y yo así mi vida y todo eso, pero la vida nos, de pronto, cuando uno puede caminar de esa manera, la vida nos puede traer muchas sorpresas, ¿verdad? Se enferma uno, tiene uno conflictos, y ese sabiduría, por así decirlo, es saber manejar nuestras emociones, es crecer, es lograr ese éxito que anhelamos, entendiendo el éxito como muchas cosas bondadosas que ocurren en nuestra vida, en todos los sentidos, la familia, la salud, ¿no? Entonces, sí tiene sentido todo eso que nos estabas platicando, Jaume, de verdad. Es tan interesante nuestro crecimiento interno, también esperanza, todo lo que nos están platicando esta mañana, de verdad. Dice Toño Martínez, qué bueno lo de que nos da miedo expresar los sentimientos, dice su comentario. Qué bueno lo de que nos da miedo expresar los sentimientos. Bueno, gracias por compartirnos sus comentarios a todos ustedes. Y bueno, casi estamos llegando al cierre de este espacio. Hay muchas preguntas, por supuesto. Quedamos con muchas inquietudes, pero la próxima semana vamos a seguir, ahora sí que todos estos temas, analizándolo, para en algún momento ir creciendo más y más. Y a ver cuándo nos invita más adelante, por supuesto, a uno de sus talleres. Nos daría mucho gusto, Jaume. Genial. La clave sería, al hilo de lo que estaba comentando Jaume y tú, Miguel, que el cuerpo lo hemos vivido mucho como el enemigo, ¿no? Ahora se pone enfermo, ahora se me cierra la garganta, ahora no duermo, y es como siempre luchar para estar bien sin aprender a comunicarnos con el cuerpo y lo que nos está diciendo, ¿no? Desde el inconsciente, desde la parte emocional. O sea, cuando hablamos de emociones no es solo para gente que está triste o que no le encuentra sentido a la vida o que tuve una pérdida, ¿no? O cuando tengo un problema. Las emociones nos acompañan todos los días, a todas horas. Lo importante es aprender a dialogar con nuestro mundo emocional, que es el que nos da las señales de lo que está pasando. Cuando luchamos contra eso es cuando la vida se convierte en un sufrimiento. Cuando tenemos recursos para entendernos, ahí es cuando todo se convierte más fácil. Pueden venir problemas, pero sabré cómo gestionarlo, cómo resolverlo y seguir adelante. Y muchas gracias, Miguel. Pues sí, nosotros tenemos muchas ganas y mucha ilusión en poder dar un buen taller para que la gente que tenga la oportunidad de poder gestionar sus emociones. Y seguro que entre los tres, Miguel, podemos preparar un buen taller para que la gente empiece a darse cuenta que hay opciones, que hay salidas y que hay formas distintas de ver el enfoque de cualquier cosa. Sabemos perfectamente lo importante que es cuando ha habido algunas situaciones o cuando ha habido situaciones complicadas, cómo cambiar el enfoque ha hecho verlo de otra forma distinta y todo ha cambiado, todo, aún siendo el mismo entorno, con las mismas personas, con los mismos muebles, no se ve igual, es totalmente distinto. Y ese es el arte de crear, el arte de abrirse a descubrir cómo somos en realidad, porque nos merecemos disfrutar y vivir la vida a través de cómo realmente somos y no de cómo nos han dicho o nos han hecho creer que somos. Y como comentas, Jaume, Esperanza, saber esa manera en que reaccionamos, ¿verdad? Eso habla mucho de lo que tenemos. Entonces, no podemos estar esperando nomás que nos den los golpetazos de la vida. Hay que estar con esas herramientas, cómo responder y cómo mantenernos en nuestra integridad y nuestra fuerza interior, ¿verdad? Así que bueno, pues muy interesante. Lina Paola dice, gracias por el programa, mucho aprendizaje y ayuda para los que lo necesitamos. Jaume Campos y Esperanza Sánchez, que tengan un excelente resto de semana. Es un gusto, como cada martes, por aquí Iluminando en la Oscuridad. ¿Dónde los podemos encontrar para, si alguien quiere ubicarlos, quizás hacerles unas preguntas? Lo más fácil sería la página web, que es jaumecamposcenter.com.
Ahí también pueden pedir la presesión gratuita de 20 minutos y así nos conocen y hablamos directamente por Zoom. Y después en las redes sociales, pues Jaume Campos, Educación Emocional, por ahí también nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube también, el lenguaje de las emociones, pues ahí tienen mucha información. Y si no, a través de ti, Miguel, de tu página, si se ponen en contacto contigo, pues también nos pueden encontrarnos. Excelente. Pues muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos en la próxima semana, aquí Iluminando en la Oscuridad. Un abrazo y que tengan feliz semana. Hasta luego. Gracias, Chao, Miguel. chao. Chao.